El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre por el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres esto es imposible, mas para Dios nada es imposible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Humanamente hablando, la paz es un deseo que hay en el corazón de todo ser humano, desde el más anciano hasta el recién nacido. Incluso lo vemos cuando los niños en algún momento se sienten angustiados, los bebés lloran, patalean, porque necesitan algo que les dé tranquilidad, en realidad que les dé paz. Y cuando la encuentran, ya quedan saciados. Es un deseo innato en el corazón de toda persona humana. Y por eso hoy que estamos tan rodeados de violencia, de odio, de resentimientos, de celos, de envidias, de competencias y tantos sentimientos dañinos que invaden el corazón del hombre y que no le dejan experimentar la paz, porque esos sentimientos no son fuentes de paz para nadie. Vemos que el deseo de paz se aumenta más en el corazón del hombre, pero que la esperanza por conseguir la paz se ve cada vez más lejos. Y por eso viene la frustración para el ser humano, los fracasos, el desánimo, la tristeza, la impotencia, porque no por falta de esfuerzos el hombre carece de paz. Al contrario, creo que no asistimos o asistimos más bien a una época en donde todos hemos sido testigos de los esfuerzos incansables de los seres humanos, de los estados, de la iglesia, incluso de la jerarquía de la iglesia, por alcanzar la paz de las familias, de las comunidades, de los grupos, de las empresas. Yo creo que ninguna otra época de la historia ha visto tanto esfuerzo, muchos de ellos esfuerzos buenos, por alcanzar la paz. Y hoy vemos en la primera lectura que concluye con algo muy hermoso. Gedeón decide construir un altar al Señor porque ese diálogo y ese encuentro que ha tenido con el Señor, el escuchar la voz del Señor,
le ha traído paz en el corazón. Y concluye la primera lectura con esta realidad tan hermosa. Dice, Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó la paz del Señor. Porque fue en el único lugar donde él pudo quedar sano, donde pudo encontrar paz en medio de toda la angustia que él vivía por la constante amenaza de los amonitas o madianitas, bueno, ya no recuerdo bien, pero la constante amenaza de destrucción que los oprimía. Y en este diálogo que tiene con el Señor, en este encuentro que tiene con el Señor, en esta experiencia de fe, Gedeón encuentra la paz. Y encuentra una palabra muy fuerte y muy hermosa que le dice, no temas, Gedeón. Porque cada encuentro que tenemos con el Señor, desde la fe, desde esa esperanza cristiana verdadera, en cada encuentro vamos a poder escuchar de labios del Señor que nos dice, no temas. Señor, pero he cometido muchos pecados, he sido muy infiel, no temas. Señor, pero mi vida pasada ha sido un desastre, no temas. Señor, pero hoy todos me reclaman, me reprochan y me persiguen por mis errores del pasado, no temas. Señor, pero yo cómo voy a poder estar contigo después de tantas miserias y tantas culpas, tanta vergüenza que me abruma, no temas. Y esta palabra da paz. Esta palabra nos la repiten los hombres, pero no nos da tanta paz y tranquilidad en el corazón como la da cuando es pronunciada por el Señor, porque lo estamos buscando con un sincero corazón. ¿Y quién se va a tocar con esta palabra? Quien lo esté buscando con un corazón sincero. El que no está buscando al Señor con un corazón sincero, nunca va a escuchar esta palabra de sus labios. Y dentro de todo el pueblo de Israel, Gedeón, este hombre sencillo, campesino, humilde, lo estaba buscando de todo corazón. Y por eso decide construir allí un altar al Señor, porque dice, llamó a aquel lugar la paz del Señor. Luego vamos al Salmo 84, y es un salmo bellísimo, porque ya Israel, en esta plegaria y en tanto sufrimiento, en tanta guerra, violencia y los efectos de la violencia que ha vivido Israel por la opresión de las naciones de alrededor, Israel se ha dado cuenta que ha fallado, que ha sido infiel, que ha cometido pecado y que toda esta violencia se desató como Dios se lo había advertido a través de los profetas por su desobediencia, por su testarudez, por su dureza de corazón. Y ahora Israel va en un proceso de ascenso a través de un descenso. ¿Cómo? Reconociendo lo que a nosotros los seres humanos nos da tanto miedo reconocer, que la violencia que vivimos hoy, la guerra, los conflictos, la turbación, las angustias, es culpa nuestra, no de Dios. Porque no hemos sido la Inmaculada Concepción en nuestro pasado. Porque no hemos sido los más santos en nuestro pasado. Porque no hemos sido los más fieles a los mandamientos del Señor en nuestro pasado. Y nos cuesta aceptar el camino que el Señor nos propone para poder alcanzar la paz. David fue grande, porque para alcanzar la paz Natán le dijo, conviértete. Así no puede seguir David. Y lo primero que tienes que hacer para convertirte es reconocer que has pecado y que es culpa tuya todo lo que está pasando y de nadie más. Y David dice, soy un pecador. He fallado al Señor y he fallado al pueblo. Perdóname, Señor. Reconozco, Señor, mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Y por eso el salmista hoy dice, yo prefiero escuchar al Señor. Prefiero escuchar a Él y obedecer lo que Él me pide. Y dice, escucharé las palabras del Señor, porque las palabras del Señor son palabras de paz para su pueblo santo, para los que se convierten de corazón.
Lo que hoy está impidiendo que tengamos la paz es nuestra soberbia, porque somos muy engreídos, porque nos creemos la mentira del diablo de que somos los mejores, y con nuestra boca decimos, no, yo soy un miserable, no, yo no, pero con nuestro corazón engreídos, tan engreídos que lo único que nos interesan son las alabanzas y los reconocimientos de los hombres. Y todo el mundo tiene que estar rendido ante nosotros. Y si todo el mundo no se rinde ante nosotros en reconocimientos, en alabanzas, en prestigios, en adoración, los convertimos en nuestros enemigos. Pero eso sí no lo decimos con nuestra boca. Decimos que esos son unos infieles, que no tienen la caridad del Señor, que no obran según el Señor, pero es mentira. Es porque no obran según a nosotros nos parece. Esa es la testarudez más alta y la insensatez más alta a la que puede llegar un ser humano. En ese corazón no va a estar la paz del Señor. No va a estar. No va a estar porque está cerrado. Está cerrado a la humildad del reconocimiento de su propia culpa y pecado. Y si somos tan valientes, deberíamos empezar por ahí. Escuchar al Señor que nos llama al reconocimiento y al arrepentimiento. Ninguno de nosotros ha sido la Inmaculada Concepción. Hemos pecado. San Pablo lo dice en la carta a los Romanos, todos hemos pecado. Y por ese pecado nos privamos de la gracia de Dios. Pero es el camino del salmista, a los que se convierten de corazón. Y luego viene el Evangelio, que es una continuación del Evangelio de ayer, para hablar de una realidad muy tremenda. Aquel hombre rico que puso su confianza en las riquezas y en los bienes materiales para alcanzar la paz, se fue triste, porque el Señor le dijo que para alcanzar la paz tenía que ir a vender todo y repartirlo a los pobres. El corazón avaro nunca experimenta la paz del Señor. Se va triste, muy triste. Y entonces el Señor hoy advierte ya a sus discípulos y les dice, en verdad les digo, y lo repite, qué difícil le es al que pone las confianzas en las riquezas entrar en el reino de los cielos. Más fácil le es al camello pasar por el ojo de una aguja. Las agujas eran las puertas que tenían los judíos para entrar a la ciudad santa, donde solamente cabían las personas y tenían que agacharse. Eran estrategias de defensa militar. Pero más fácil podrá entrar un camello por el ojo de una aguja donde solamente cabe una persona. Es casi la silueta de una persona y además se tiene que agachar para poder entrar. Eso es imposible que entre un camello por ahí. Lo sabían muy bien sus discípulos. De hecho, por eso hacían las agujas, para que ni caballos, ni camellos, ni soldados montados en asnos o en burros pudieran entrar. Entonces, os lo repito, más fácil le es al camello entrar por el ojo de una aguja que entrar al reino de los cielos. Entonces los discípulos se asustan y dicen, así de difícil es. Y dice, para los hombres sí, para Dios no, para Dios todo es posible. Es decir, al reino solamente se puede entrar con la gracia de Dios. Y la recibe quien es humilde de corazón y quien se arrepiente. Quien se convierte de corazón. El que no hace este proceso no entrará. Bueno, no lo digo yo, lo dice el Señor. Y todo el que por mí haya dejado, entonces le dice uno de los discípulos, Pedro, Señor, y nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo les aseguro
que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, ustedes son los que se sentarán en los tronos para juzgar a las tribus de Israel. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Y los que hoy dejen algo por mí, recibirán 100 veces más. Hoy. Es la promesa del Señor. Pero ¿cuántos hoy en la iglesia decimos, voy a escuchar lo que dice el Señor, voy a creerle al Señor, voy a fiarme solamente de ti, Señor, y te voy a creer? ¿Saben por qué en el mundo no se logra conseguir la paz? En Colombia no se logra conseguir la paz. ¿Y saben por qué incluso hasta muchos intentos de la misma jerarquía de la iglesia por alcanzar la paz ha fracasado? No en todos, pero en muchos de la jerarquía, obispos, cardenales, sacerdotes, religiosos, por su vida. Su vida es una confrontación y una división. Cristianos bautizados, creyentes. La Virgen en Akita, Japón, un mensaje aprobado por la Iglesia, dijo que el castigo de los últimos momentos de la vida cristiana iba a ser más terrible que el primer diluvio. Recuerden que Dios dijo que no iba a volver a inundar la tierra. Y la Virgen en Akita dijo que iba a ser más terrible, ya no iba a ser con agua. Pues porque si fuera con agua sería menos doloroso. Pues nos inundamos, uno se ahoga y ya. ¿Sí? Y es más rápido. Ahora es más doloroso. La Virgen en Fátima lo dijo, que iba a haber guerra, hambre y persecución a la iglesia. ¿Y qué más doloroso que eso? Hoy muchos de nuestros obispos están llenos de miedo, porque los medios de comunicación los tienen presionados y amenazados, y si hablan, comienzan a destapar una cantidad de cosas que no se hicieron bien. Porque muchos cargamos en nuestra vida sacerdotal, religiosa y cristiana cosas ocultas que Dios va a terminar sacando a la luz si no nos convertimos de corazón. Porque Él lo ha dicho. A David se lo dijo. Si no te conviertes de corazón, yo voy a la luz pública a dejar a la visión de todos tu miseria. Es la justicia, y eso no nos podemos quejar. Miren lo que ha pasado con los abusos a menores de parte de sacerdotes. Dios lo ha cumplido. Así nos cueste. Y Dios lo hace porque está buscando un fin muy bueno, el mejor de todos. La salvación de esos sacerdotes, la conversión. Y ese es el mejor remedio de curación. Y de esos obispos que han encubierto a sacerdotes. Y de esos que han encubierto a otros. No tenemos paz hoy porque no estamos escuchando al Señor, porque no nos estamos convirtiendo de corazón. ¿Y saben cuál es el verdadero pueblo del Señor? Lo dice la Lumen Gentium, el que le obedece. Ese es el verdadero pueblo del Señor. Por eso la Lumen Gentium nos dice que en este pueblo que se llama iglesia hay peces de toda clase. Lo dice claramente la Lumen Gentium. Hay peces malos y peces buenos. Y dice la Lumen Gentium que al fin a todos nos tocará someternos al juicio de Dios. Y Él tendrá a cargo o pondrá a sus servidores, que son sus ángeles, a escoger lo bueno de lo malo. Por eso cuando cada uno se muere, se enfrenta a esta selección. De acuerdo a las obras, y que esas obras hayan coincidido con la caridad perfecta, que es la voluntad de Dios, su palabra. Porque a nosotros no nos van a evaluar en otra cosa, dice San Juan de la Cruz, precisamente constituyendo la caridad en los 10 mandamientos y en la voluntad de Dios, seremos juzgados en el amor, en el único amor en la verdad, no en otro, o en el que se inventa el mundo hoy. Unas formas de caridad muy humanas, no divinas, no según la ley eterna. Y por eso no vamos teniendo paz, porque no le obedecemos al Señor. Colombia en estos momentos
está en un conflicto, todos ponen la esperanza en el diálogo humano, en la seguridad democrática, otros en la violencia, en el odio, como está pasando con nuestro presidente. Sus discursos envenenan, generan odio. Y a él le decimos que Dios lo ama y que Dios también a él lo llama a la conversión y lo espera en la conversión, porque es su hijo y porque el Señor ya pagó un precio muy alto por él. Y la respuesta de nosotros los cristianos para un hombre que está generando un ambiente de tanto odio y resentimiento en el pueblo colombiano, la respuesta nuestra para él es el amor del Señor, el perdón y la acogida que Dios hoy le brinda y el llamado a la conversión, también a él como nuestro mandatario y a todos igual que a nosotros. Porque si hay algo hermoso es que Dios no nos ha cerrado las puertas a ninguno. Somos su creación, somos sus hijos. Y quiero concluir con esto citando la Gaudium et Spes literalmente. Acabo de citar algunos documentos de la Iglesia. La Gaudium et Spes y también el Catecismo de la Iglesia Católica con los diferentes documentos magisteriales y de la tradición que citan el quinto mandamiento cuando habla de los principios de la paz, de la búsqueda de la paz y de la necesidad de la paz. Hay en el quinto mandamiento del Catecismo de la Iglesia Católica con los diferentes documentos magisteriales y de la tradición que él cita, vemos allí cuál es el verdadero camino a la paz, que no es otro que el que nos ofrece hoy la palabra de Dios. Dice la Gaudium et Spes en el numeral 78 del Concilio Vaticano II. Y qué bueno que nosotros, los miembros de la jerarquía, escuchemos esto claramente, porque es de la Iglesia. Es la humildad que nos pide la Iglesia para escucharla a ella. Y es lo que el Papa León XIV ha estado corroborando y hacia donde nos ha estado llevando. Dice la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. La paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversas, que es lo que se busca con tanto esfuerzo y no está mal, pero no podemos caer en esa falsa esperanza de creer que es esto. Ni tampoco surge de la hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia. Porque a veces se busca la hegemonía de que un Estado ejerza su poder sobre otro. Y es lo que se están buscando hoy los poderosos. Y ya, cuando yo tenga todo el poder, yo lo controlo todo. Tampoco podemos caer en esa falsa esperanza. Hoy cuando se reúnen todos los políticos, los grandes poderosos, y quieren aparecer protagonistas de la paz. Vuelvo y repito, son palabras del Concilio Vaticano II. Vuelvo y repito, la paz no es la mera ausencia de la guerra. Aunque hay que buscar la ausencia de la guerra. Pero no podemos... La esperanza cristiana no se puede ilusionar solamente ahí. Tampoco se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias. Busquemos el equilibrio. Tampoco la esperanza cristiana puede ver eso como un absoluto, hay que buscarlo. Y es nuestro deber en el ámbito humano y de los estados y de la política y de todas las fuerzas de este mundo. Pero no vayamos a creer el cuento que esa es la verdadera fuente de la paz, sin negar que hay que buscarla y que hay que hacer esos esfuerzos. Tampoco surge de la hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia. Y trae una cita de Isaías 32:7. La paz es el fruto del orden plantado en la sociedad humana por su divino fundador.
El fundador de la sociedad humana es Dios. Y esto lo dejó bien claro León XIII. León XIII tiene un documento que habla de la libertad, la verdadera libertad. Y dice que la verdadera libertad procede precisamente de la justicia, porque la justicia viene de Dios como el gran y único gobernador perfecto. Y que todas las sociedades y estados y formas políticas que existen deben mirar a Dios como su modelo. Es lo que ha estado haciendo el Papa León XIV, proponiéndonos a Dios como la única fuente de la paz, la única fuente del amor, la única fuente de la unidad y de la justicia. Más claro no canta un gallo que lo que está haciendo el Papa León XIV. Porque él tiene claro de que la unidad, y él mismo se presentó como un enviado del Señor para la unidad, como un servidor de la unidad. Y nos ha dicho claramente que la unidad viene del Señor y de su amor, de la fidelidad a Él. Cuando hoy dentro de la iglesia se predican muchas fórmulas y métodos de unidad y no son Cristo, y no es la conversión al Señor, y no es la fidelidad al Señor, incluso dentro de los mismos miembros de la jerarquía, su discurso es social, no evangélico. Y esa no es nuestra tarea. Y así hay muchos falsos maestros y profetas hoy en la iglesia. Es fruto del orden plantado en la sociedad humana por su divino fundador, y que los hombres, sedientos siempre de una más perfecta justicia, han de llevar a cabo. Es una invitación para todos. Dios nos está diciendo a todos: vengan a mí, que yo tengo el fruto de la paz y la unidad. No tengan miedo, como se lo digo hoy a Gedeón. Cristo le dijo a este hombre rico: vende lo que tienes, que así tendrás una riqueza más grande. Yo te daré la riqueza de la paz. La justicia y la paz se besan. Pero este hombre no le creyó y se fue triste, como hay muchos incrédulos hoy en la iglesia. Y no nos debemos contagiar de la amargura de quienes viven apegados a este mundo terreno y solo les interesa el triunfo histórico en este mundo terreno, porque eso contagia y hace mucho daño. El bien común del género humano se rige primariamente por la ley eterna. Esto es de León XIII. Vuelvo y repito, esto es de la Gaudium et Spes, pero también lo dice León XIII en una de sus encíclicas. El bien común del género humano se rige primariamente por la ley eterna, pero en sus exigencias concretas, durante el transcurso del tiempo, está sometido a continuos cambios. El mundo de hoy está sufriendo una metamorfosis acelerada, unos cambios que nosotros ni siquiera alcanzamos a reflexionar y evaluar, ni a captar. Es tan acelerado por el mundo de la informática, por la inteligencia artificial hoy, por las redes sociales. Todo es más rápido, entonces nosotros no alcanzamos a percibir y a captar y a reflexionar y a profundizar. Y quien no se dé cuenta de eso termina atrapado por la corriente y se lo lleva. Está sometido a continuos cambios. Por eso la paz jamás es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos demos cuenta que solo viene del Divino Redentor y de la ley eterna. Y en ese proceso de reconocer que viene de Dios, es un proceso contra la testarudez del ser humano, contra nuestro egoísmo, contra nuestra rigidez, contra nuestra dureza de corazón, contra nuestra ceguera. Dios porque nos tiene paciencia, pero la ceguera que hay en nosotros es espantosa. Y por eso no está del todo hecha. Dada la fragilidad de la voluntad humana, herida por el pecado, el cuidado
por la paz reclama de cada uno constante dominio de sí mismo y vigilancia por parte de la autoridad legítima. No creamos en cuentos y dialécticas por allá elevadas que lo único que hacen, como en tiempos de Sócrates, cautivar con puros sofismas mentirosos a la gente. Porque hay gente con una dialéctica, ¡wow!, fascinan, con unos comportamientos tan amables, orientados más por unas conductas psicológicas que impulsados por la gracia del Espíritu Santo. No debemos creerle a las apariencias de bondad y amabilidad cuando no están cargadas de verdad. Nos lo recordó ahorita el Papa León XIV este domingo, tanto en el Ángelus como en la homilía celebrada, en la homilía de la Eucaristía que celebró. Apostar por la verdad y el bien cuestan, y debemos ser muy conscientes, cuestan el rechazo de la mayoría, 3 contra 2. Claramente lo dijo Jesús el domingo. Y por eso el Papa lo alertaba en la homilía, diciendo que la paz que vino a construir el Señor es muy diferente a la del mundo. Porque nosotros queremos simpatizarle a los hombres, y el Papa nos lo dijo el domingo, citando a San Ignacio de Antioquía: no agradéis a los hombres. Ustedes deben agradar a Dios, y los cristianos debemos agradar solamente a Dios. Esos cristianos que buscan simpatizar con todo el mundo, que se visten con camaleones de todos los colores, que son tan diplomáticos, hay que tenerles respeto. Facilísimo se acomodan en todo lado, como camaleones, vestidos de todos los colores. No viven en la verdad, viven en la hipocresía. Solo un hipócrita es capaz de hacer eso. Y nosotros tenemos que ser de una pieza, y el Papa nos hacía ese llamado el domingo de una manera clara, citando a San Ignacio de Antioquía: no busquéis agradar a los hombres, vosotros debéis agradar solamente a Dios. Y hoy nos lo dice la Gaudium et Spes, nos lo dice el Evangelio, nos lo dice la palabra de Dios: la paz solamente está en el Señor, en quien quiere escuchar al Señor. Y quien lo quiere escuchar y quiere obedecerlo a Él y le está apostando a Él, ese pertenece a su pueblo. Ese es su pueblo. Son muy pocos, sí. Benedicto XVI nos dijo claramente que los últimos momentos de la Iglesia se iban a ver marcados porque la verdadera Iglesia no iba a estar en la masa, en la multitud. Lo dijo el Papa Francisco también, en el pragmatismo cuantitativo tampoco iba a estar ahí. Tampoco va a ser la Iglesia de los grandes edificios. También lo dijo en alguna ocasión el Papa León XIV, aunque son muy bonitos, esa no es la Iglesia. Es de los corazones que están buscando la conversión, la negación de sí mismos para ser fieles al Señor. Los amigos de Dios, los que, dice hoy el Salmo, se convierten de corazón. Entonces no creamos en fábulas, en fantasías que hoy se promulgan dentro de la Iglesia, falsos maestros, falsos profetas, que aparentan hablar en nombre de la Iglesia, pero mentiras que no hablan en nombre de la Iglesia, que aparentan hablar en nombre del Evangelio, pero mentiras que no les interesa el Evangelio. El anticristo hoy está, Benedicto lo llamó en el 2018, el poder intelectual del anticristo. Un falso humanismo. Todo el hombre, hay que agradar al hombre. Y el Papa León XIV nos dijo el domingo, citándonos a San Ignacio de Antioquía: los cristianos buscamos agradar a Dios en todo. Como San Pablo le dice a los Gálatas: yo no vine a agradar a los hombres, sino a Dios. Y si viniera a agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Y nosotros nos ofrecemos a los hombres, nos entregamos a los seres humanos desde el amor de Dios, no desde otro amor, que se entrega a los hombres desde el pecado, desde la infidelidad. Los está llevando al hundimiento y ellos también se están hundiendo. Entonces,
no nos dejemos llenar de cuentos. Que hay, hoy muchos están aprovechando de esta sed de paz y de este anhelo de paz son faranduleros. Les encanta el protagonismo. Y hasta dentro de la iglesia y en la misma jerarquía hay personas así. Les encanta el protagonismo. Les encanta ocupar el lugar de Cristo. Les encanta ocupar el lugar del Espíritu Santo. Les encanta ocupar el lugar del Padre Celestial. Y recuerden lo que dice San Pablo continuamente: solo hay un solo Espíritu, solo hay un solo Cristo y solo hay un Padre y Señor de todo, no más. No hay varios. De los únicos que nosotros debemos depender, como nos lo ha enseñado tantas veces la Virgen, como nos lo enseña San José. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,